Gracias por conectarse. Vamos a ver quiénes están entrando. Un momento. Bueno, me voy presentando. Para los que recién me conocen, mi nombre es Antonio Migliori. Soy historiador en la especialidad de culturas de arte prehispánico. Ese es básicamente lo que me interesa. Y también soy artista plástico. En mi pintura combino un poco de ambas, ¿no? La historia y el arte, ¿no? En general. En esta ocasión les hablaré acerca de otro maestro de la pintura, acerca del maestro Edvard Munch. Edvard Munch, como saben, él nace en 1863 en Noruega y muere en Oslo, también Noruega, en 1944. Fue hijo de un médico militar, Christian Munch, y su esposa Laura Katrin. Tuvo una infancia un poco difícil, ya que su madre y su hermana murieron de tuberculosis cuando él era muy joven, ¿no? Su padre era un hombre de economía modesta, dominado un poco por las obsesiones de tipo religioso, y falleció en 1889. De todo este panorama trágico que tuvo el maestro, surgió una personalidad un tanto conflictiva y un tanto desequilibrada, ¿no? Que él mismo consideraba en muchas ocasiones como la base de su genio, ¿no? Más que todo podemos ver al maestro a través de su obra, a través de lo que dejó el simbolismo, el color, las pasiones humanas. Básicamente son las tres claves para entender la obra de Edvard Munch. En el año de 1879 comienza la carrera de ingeniería, pero unos años más tarde le deja prácticamente de lado para empezar su carrera artística, que le abre el camino al desarrollo del expresionismo. Hasta que en el año 1881 empieza a vender dos de sus obras, ¿no? Y pinta un primer autorretrato. En 1885 hace uno de los primeros viajes a París, donde ahí es donde se conoce con movimientos del momento, movimientos pictóricos más avanzados como los que llevaba, por ejemplo, en los salones de arte el maestro Gauguin, ¿no? Visita los salones, el Louvre, que se queda impresionado notablemente de todo el arte que ahí hay. Ese mismo año participa en la Feria Mundial de Amberes y tras una primera influencia de la pintura impresionista y postimpresionismo, comienza a pintar tres de sus obras capitales. El día siguiente, o al otro día, Pubertad y La niña enferma. Estas serían, por ejemplo, las obras, el día siguiente o el día después, La pubertad, ¿no? Y La niña enferma, que es esta de acá, ¿no? Siempre, como ustedes pueden ver, son temas un poco fuertes, ¿no? Trata de dar a conocer justamente los estados de ánimo, ¿no? Estos cuadros causan por sí un escándalo en la exposición de otoño en Oslo en el año de 1886. En su manifiesto artístico, redactado en París en 1889, escribiría: no pintaremos más interiores con hombres que leen y mujeres que tejen. Queremos pintar seres vivos que respiran, sienten, sufren y aman. La gente se va a dar cuenta de que es algo casi sagrado y se va a quitar el sombrero como si estuviese en una iglesia. Edvard Munch, pintor excéntrico e innovador, durante su carrera persiguió plasmar las caras de la psicología humana,
representando el alma en sus propias palabras, ¿no? A los 18 años abandona la carrera de ingeniería, como les habíamos dicho, y su gran ilusión era convertirse en pintor a tiempo completo. Hecho que detonó toda clase de cuestionamientos en su entorno familiar y social. Se considera como uno de los grandes del expresionismo y precursor del modernismo. A pesar de que sus trabajos no demuestran una pericia técnica despampanante o más conocida, se desenvuelve prácticamente como, digamos, como pez en el agua, con el simbolismo y lo conceptual. Las pinturas y grabados de Edvard Munch recorren una línea temática muy marcada, con frecuencia relacionadas con la depresión y una mirada extremadamente negativa de la existencia. Con todo ello, es considerado un genio por su propuesta estética y su personalidad. Crea un estilo sumamente personal basado en acentuar la fuerza expresiva de la línea, reducir las formas a su expresión más esquemática y hacer un uso simbólico, no naturalista, del color. De ahí su clasificación como pintor simbolista. En su primera exposición individual, con 110 cuadros en Oslo, hizo que una parte del público lo aclamara con entusiasmo. En 1893 pintaría El Grito, una de sus más importantes obras. ¿Qué es esta de acá, no? Ustedes deben recordar, ¿no? Después seguiremos hablando un poco más del Grito, pero antes tenemos algunas versiones de sus obras conocidas como Desesperación, de 1892. Que sería básicamente la antesala para esta obra del Grito, ¿no? En esta obra, o en estas obras, tienen un mismo cielo, ¿no? Desfigurado, digamos, un paisaje como en perspectiva, y básicamente refleja la enfermedad, un poco la muerte, la obsesión religiosa que llenaron su infancia y su juventud en la gran mayoría de las obras. En 1894 y 97 crea sus primeros aguafuertes mientras continúa realizando exposiciones en Estocolmo, Berlín y Oslo. Una de sus exposiciones con más éxito. En 1909 regresa a Noruega y uno de los más grandes coleccionistas, Rasmus Meyer, le compra un gran número de cuadros de su colección. Realiza una exposición en Oslo y en estos años hace numerosos viajes por Berlín, Frankfurt, Colonia, París, Londres, Estocolmo, Hamburgo y Copenhague, recibiendo grandes honores con ocasión de su 50º aniversario ya en 1913. Ahora vamos a otra obra emblemática, parecida un poco con el tema del Grito, que vamos a ver después más detallado. Sería El Niño y la Muerte, ¿no? De 1899, ¿no? Casi tiene un parecido al Grito, porque tiene las manos del niño o la niña, en este caso, llevadas a la cabeza, como queriendo un poco tapar, ¿no?, lo que tiene detrás, ¿no? No ver lo que está detrás, que es el cadáver de la madre fallecida, ¿no? Como vemos, en esta obra se ve a una niña pequeña de cabello rubio de cara al espectador y frente a la cama de una mujer muerta, ¿no?, a quien le da la espalda. Se supone que esta pintura permite asociarnos con experiencias traumáticas de la infancia y juventud del pintor. Como sabemos, ya lo dije, Munch perdió a su madre, que murió de tuberculosis a la edad de 5 años. Y posteriormente, de 9 años, perdió a una de sus hermanas, su hermana Sophie. Según comentarios sobre la imagen, dice, pues, las figuras expresivas desgarradoras que tocan directamente al espectador, ¿no? El horror silencioso de la niña ante el rostro de la madre muerta. Resulta ser una variante de la famosa obra El Grito. Otra obra emblemática del maestro será La Ansiedad, ¿no? La Ansiedad, también vamos a ver un poco
la idea. A ver, un ratito. Bueno, ¿por qué no está la ansiedad? No, parece que no está acá, entre los que escogimos. Es también el mismo escenario, casi del Grito, pero con personajes que están adelante, ¿no? Son personajes medio sombríos que aparecen. Durante la Segunda Guerra Mundial se hace mundialmente conocido y expone por primera vez sus cuadros en Estados Unidos en 1942 en Nueva York. Con motivo a su 80 cumpleaños es objeto de grandes homenajes. A pesar de su mal estado de salud, sufre continuamente resfriados, acude a todos ellos con gran honor. Munch muere el 23 de enero de 1944 en su hacienda de Ekeli, ¿no? A las afueras de Oslo. Y lo hizo tal como había vivido, completamente solo. En el año de 1890, siguiendo con partes importantes de su vida, de su obra, tuvo mayor influencia del postimpresionismo, y en sus obras se ve justamente una línea que sigue, y él llega a decir de esto que del mismo modo que Leonardo da Vinci había estudiado la anatomía humana y diseccionado cuerpos, él intentaba diseccionar almas. Por ello los temas más frecuentes en sus obras fueron relacionados con sentimientos, tragedias humanas, digamos la soledad, la melancolía, la angustia. La angustia tenemos obras como El Grito, la muerte de un bohemio, el erotismo, los cuadros o las obras de arte conocidas como Los Amantes o El Beso, y así sucesivamente. Se le considera precursor del expresionismo, ¿no? Como ustedes saben, el expresionismo alemán, ¿no? Por la fuerte expresividad de los rostros y las actitudes de sus figuras, además del mejor pintor noruego de todos los tiempos. En esta obra, volviendo nuevamente al Grito, que es una obra hecha en 1893, es óleo sobre temple y pastel sobre cartón, es una de las más importantes. Es la idea de la desesperación humana, ¿no? La inspiración del Grito, al parecer, proviene de una experiencia totalmente trivial en la que el pintor da un paseo, momento en el que se detiene y tiene una especie de visión, ¿no? En la que siente que la propia naturaleza le transmitía su angustia. A través de esta obra hay escritos que él hace en 1892 y dice lo siguiente: iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso. Aquí lo podemos ver. De repente el cielo se tornó rojo, sangre, y percibí un estremecimiento de tristeza. Un dolor desgarrador en el pecho. Me detuve, me apoyé en la barandija, preso de una fatiga mortal. Lenguas de fuego como sangre cubrían el fiordo negro y azulado y a su vida. Mis amigos siguieron andando y yo me quedé ahí, temblando de miedo, y oí que un grito interminable atravesaba la naturaleza. Entonces, como pueden ver, eso es básicamente lo que está tratando de expresar a través de esta obra. Por eso de ahí el expresionismo, ¿no? Otra cosa importante al respecto de esta obra emblemática: a lo largo de su carrera pinta 4 versiones de esta misma composición. La que aparece en esta imagen es una de las más difundidas. Su gran éxito se debe a gran parte del impacto que logra causar toda la imagen, que exuda con gran fuerza sensaciones de miedo, de calamidad inminente. Aquí tenemos otra representación de las que hizo sobre el Grito, que es en este caso una litografía de 1895, ¿no? Casi parecido al anterior, ¿no? Y también tenemos la
famosa representación de la cual parece que se inspiró una momia, al parecer extraída en 1877, ¿no?, de Chachapoyas, que sirvió de inspiración para la famosa pintura. Aquí tenemos dos propuestas del grito y en el centro la famosa momia, ¿no? Momia es, como les digo, de la cultura Chachapoyas, que, digamos, el explorador francés Pierre Vidal-Sénès en 1877 llega a Chachapoyas en la búsqueda de objetos para comerciar en Europa y se encuentra con estas tumbas donde habían momias ahí, y se lleva pues esta, y entre otras cosas, para ser exhibida en el antiguo Museo Etnográfico del Trocadero de París. Ahí es donde el pintor pues francés Paul Gauguin observa también esta momia, y también años anteriores a Munch decide utilizar la misma propuesta para representar en sus obras. Aquí vemos algunas obras en detalle con la posición de las manitos, ¿no?, que lleva la momia, como para entender que Gauguin también se inspiró. Y al parecer no solo él, ¿no?, sino también Munch, ¿no?, que ya había visto parte de la obra de Gauguin y también había conocido la momia en sí, ¿no? Aquí tenemos otra foto, ¿no?, de la momia, ¿no? Aquí tenemos justamente con la posición de las manos, ¿no?, que les llamó mucho la atención a estos pintores del siglo XIX. Esta está ahorita en el Museo del Hombre de París, y es justamente la que vio el artista, ¿no?, en el antiguo Museo de Etnografía del Trocadero de París. Parece que esa imagen se le quedó grabada. Otra cosa importante, podemos decir también que entre sus obras hay, si bien él no era mucho de hacer pinturas religiosas, pero hay una que es conocida como La Madonna de 1894, que es esta de acá, ¿no? Ahí podemos ver que es una presentación muy inusual. Como decía, él no hace obras de tipo religioso. Es posible que fuera una pintura de su amiga María, o su amiga más conocida Dagny, ¿no?, en la cual pues él trata de dar a conocer a la Madre de Jesús, y más que todo utilizándolo un poco el tema como para dar a conocer a la mujer que él ama, ¿no? Una obra que da el énfasis a la belleza, la perfección de su amiga, ¿no?, y modelo Dagny Sibiseska, ¿no?, una expresión de su culto a ella como un ideal de mujer. Una, tal vez, de las más inquietantes obras de Munch, para mí, ¿no?, en particular, que pintó, es la de El asesino, de 1910. El artista en este momento acababa de pasar un tiempo en un sanatorio debido a sus crisis nerviosas y su problema con el alcohol, y en 1910 está otra vez en forma para plasmar sus obsesiones en un lienzo. En este óleo vamos a ver a un siniestro personaje que se dirige hacia nosotros con no muy buenas intenciones, ¿no? Sus rasgos faciales están totalmente borrados por una masa verdosa, y esto amplifica el carácter amenazador de la figura. Munch en la mayoría de las obras representa la perfección, el peligro, el miedo, uno de esos sentimientos primitivos que habitan en nuestro cerebro. Técnicamente la pintura es tan rápida y descuidada como lo podría ser el crimen. Terror, ansiedad, peligro, esos eran los temas que inspiraban al artista. Munch era extremadamente bueno en plasmar lo desagradable,
el lado oscuro del ser humano, y eso volvió locos a los jóvenes alemanes de la época, que se basarían en su obra para poner en marcha el expresionismo. Como ustedes saben, el expresionismo fue el movimiento de vanguardia surgido en Alemania a principios del siglo XX, que coincide en cierta forma con el fauvismo francés, ¿no? Y tiene algunos puntos en común, ¿no? Sin embargo, difiere este movimiento por tener un matiz más pesimista, más feo, por así decirlo, ya que los expresionistas alemanes no escatimaron en mostrar lo morboso, lo prohibido, lo obsceno. El expresionismo viene a ser una deformación de la realidad para expresarla de forma más subjetiva, aunque en definitiva esa puede ser una definición válida del arte, una deformación de la realidad. Se quiere mostrar sentimientos, emociones, algo que ilustre la naturaleza y el ser humano. En palabras de Munch, sobre el expresionismo dirá: la forma en que uno ve depende también de un estado emocional de la mente. Esta es la razón por la que un motivo puede ser visto de muchas maneras. Y esto es lo que hace que el arte sea interesante. Al morir Munch, legó más de 1000 cuadros, 15.400 grabados, 4.500 dibujos y acuarelas, y 6 esculturas a la ciudad de Oslo, que construyó el Museo Munch en el barrio de Toen, en su honor. Las obras se costearon con la recaudación de la sala de cine de propiedad municipal y se inauguró en 1963. Lo presentado aquí es un poco de la vida y obra de Edvard Munch, y es lo que les quería compartir. Muchas gracias por conectarse, y aprovecho la oportunidad para comentarles que este 29 de abril daré un curso virtual que estoy dictando sobre Historia del Arte Universal. Básicamente se trata de 8 sesiones virtuales donde haremos un recorrido desde el arte primitivo hasta el contemporáneo. Si desean inscribirse, dejo información en el feed de esta transmisión o me pueden contactar por mensaje a través de mis redes. Bueno, muchas gracias por la atención. Buenas tardes.